de controversias en la ejecución de un contrato. Es decir, ya se firmó el contrato, ya pasó el procedimiento administrativo de selección, se otorgó la buena pro, se perfeccionó el contrato y suceden controversias luego de la firma del contrato. Y es esto lo que vamos a ver a continuación. Claro, vamos a ubicarnos en el tema y vamos a ver los puntos esenciales sobre cómo se arreglan los conflictos en la etapa de ejecución del contrato. A ver, veamos el la respectiva ayuda visual. Un momento. Y listo. A ver, espérate, discúlpame, es que ya. Mira, el tema de la clase de hoy se denomina medios de solución de controversias de la ejecución contractual. Como ya debemos tener conocimiento, eh, primero se debe tener el plan anual de contrataciones, que contiene los procesos o procedimientos de selección durante el ejercicio fiscal. Una vez que tenemos el plan anual de contrataciones, vamos a pasar a las actuaciones preparatorias, donde esencialmente vemos el requerimiento, el área usuaria y vemos también el crédito eh, presupuestario, la certificación de crédito presupuestario. Luego de esto, iniciamos el procedimiento de selección, licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, comparación de precios, selección de constructores individuales, contratación directa, subasta inversa electrónica. Entonces vemos eso. Y generalmente la regla va a ser que los procedimientos de selección se inician con una convocatoria, registro de participantes y el desarrollo que corresponde hasta el otorgamiento de la buena pro. Luego que la buena pro es firme, se procede al perfeccionamiento del contrato, con lo cual iniciamos la etapa de ejecución contractual. Entonces, si te das cuenta, existe un límite netamente administrativo y netamente contractual. El procedimiento de selección hacia atrás antes de ser perfeccionado y dar lugar al contrato podría generar controversias. Entonces allí nos decimos, ¿y qué se hace en esta parte? Claro, no es materia del tema de hoy, pero vamos a ver rápidamente qué se hace en esta parte. Ahora, una vez que se firme el contrato para adelante, la ejecución, allí existen otros mecanismos de solución de controversias. Y es interesante porque el procedimiento de selección que da lugar al contrato estatal es muy rico en la utilización de mecanismos alternativos de solución de conflictos que vamos a ver. Inclusive vamos a encontrar una figura típica de el la ejecución del contrato. Vamos a ver la figura típica. Entonces, veamos, mira, para que nos vayamos ubicando en el tema. Como te dije, eh, todo contrato, bueno, generalmente, porque hay excepciones, generalmente el contrato estatal va a derivar de un procedimiento administrativo de selección, un procedimiento de selección. Una vez que se perfecciona, da lugar a la etapa de ejecución del contrato, ¿correcto? Ejecución del contrato. Ahora, ¿qué pasa si se genera una controversia dentro del procedimiento de selección? ¿Qué podemos hacer? En ese caso, no se puede, por ejemplo, irte a una conciliación, a un arbitraje. Como estás en un procedimiento administrativo, que lo es el procedimiento de selección, se utilizan mecanismos netamente administrativos, como son los recursos administrativos, que pueden contener el pedido de nulidad del procedimiento administrativo de selección, o inclusive la autoridad que sigue
en el procedimiento de selección, de darse cuenta que hay una nulidad insalvable en dicho procedimiento, puede declarar la nulidad de oficio del procedimiento administrativo de selección. Claro, siempre debe ser todo con prueba objetiva, en el entendido que se trata de cautelar el principio de legalidad y el interés público. Porque si lo hago de manera arbitraria, sin ningún sustento técnico, es posible que incurra en responsabilidad y se me impute tal vez responsabilidad penal por malversar fondos, responsabilidad administrativa por haber utilizado indebidamente recursos del Estado y una futura indemnización civil por los daños y perjuicios que habría ocasionado esta situación. Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado. No es que no se debe hacer, pero a veces ves evidentemente que el procedimiento de selección no puede andar porque tiene un defecto sustancial y evidente que requiere de mí como autoridad la declaración de nulidad del procedimiento administrativo de selección. Ahora, una vez que ya se firmó el contrato, es probable que durante la ejecución del contrato se generen controversias. Y ese es el tema de hoy. ¿Qué pasa si se genera una controversia en la ejecución contractual? No podemos interponer ya recursos administrativos porque ya culminó el procedimiento de selección. Y esto nos lleva al tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que nos lleva a hablar de la posibilidad de utilizar la conciliación, la posibilidad de utilizar el arbitraje y en materia de obras aparece una figura especial, que es la Junta de Resolución de Disputas, las JRD, que es un tema muy interesante y que es específico en las contrataciones con el Estado en relación a las obras. Allí aparece esta Junta de Resolución de Disputas. Entonces, vamos a ver primero lo que es la conciliación, después vamos a ver el arbitraje y por último vamos a ver las JRD, ¿ya? Las juntas de resolución de disputas y con eso vamos a culminar. Previamente a esto vamos a hacer estas introducciones que son generales para todos lo que vamos a hablar más adelante. Ahora mira, una vez que ya nos hemos dado cuenta que existen en dos medios de solucionar controversias dentro del procedimiento de selección y en la ejecución del contrato, eh, ya para el tema que ocupa esta exposición es importante establecer cuáles son los métodos de solución de controversias en ejecución contractual, ¿correcto? Entonces, en este caso, ustedes van a encontrar, mira y memorízalo para que ya estés ya experto y busques la certificación OCE. Primero, puedes utilizar la conciliación, ya la conciliación, que debe estar a cargo de un centro de conciliación inscrito en el Ministerio de Justicia. No es cualquier, vamos, ya tú vas a conciliar y lo hace. No, no, no. Hay una formalidad que se debe respetar. Y es que no sería prudente una conciliación, se puede hablar de un arbitraje. Ahora, el arbitraje, cuando vemos en la ley de contrataciones con el Estado, nos hace mucha referencia al arbitraje institucional y al arbitraje ad hoc. El arbitraje institucional es aquel arbitraje que se confía a una institución, a un centro de arbitraje, que cuenta con su propio reglamento que establece las normas del procedimiento arbitral, claro, dentro del marco legal previsto en la ley, el decreto legislativo 1071, que es la ley que norma el arbitraje en el Perú. Ahora, el arbitraje ad hoc implica que ambas partes dice, ya, yo quiero este árbitro, yo quiero este árbitro, los dos se juntan, nombran un presidente del tribunal arbitral y tenemos un tribunal arbitral. Pero ¿cuál es la diferencia con el institucional? Como te dije, el institucional tiene ya su reglamento. En el arbitraje ad hoc, las partes, entidad y contratista, eh, establecen junto con los árbitros cómo va a ser el cronograma de acciones arbitrales que se va a realizar.
Entonces, eso es importante. Entonces, ellos establecen sus normas del procedimiento. Claro, no es que uno va a ir en contra de la ley, sino dentro del marco legal del decreto legislativo 1071 se va a realizar un arbitraje. Y el otro mecanismo de solución de controversias de la ejecución contractual es la Junta de Resolución de Disputas, lo que se conoce como JRD, que esencialmente es aplicable a los procedimientos, bueno, a los contratos relacionados con obras. Allí vamos a encontrar esta figura de la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, es posible que no estemos de acuerdo con lo que resuelve la Junta de Resolución de Disputas y nos permite acceder al arbitraje, ya sea institucional o ad hoc. Entonces, esencialmente, para la ponencia de hoy, cuando hablemos de los medios de solución de controversias en la ejecución contractual, debes recordar que son tres: conciliación, arbitraje, que puede ser institucional o ad hoc, y la Junta de Resolución de Disputas, que son las JRD. ¿Correcto? Entonces, teniendo claro esto, continuemos con lo siguiente. A ver qué me dice que se escucha. Ya vamos a aumentarle volumen. Listo. Esperemos que se escuche mejor. Ya, entonces estamos ya ubicándonos bien en nuestro tema y ya ahora veamos qué controversias se pueden generar en la ejecución del contrato, ¿ya? Porque no todas las controversias van a meritar estos medios de solución de conflictos, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, puedes verificar lo siguiente: dice, se resuelven mediante conciliación o arbitraje según el acuerdo de las partes, ¿ya? Porque debe haber un acuerdo entre la entidad y también entre el contratista, ya sea mediante conciliación o arbitraje, que se puede resolver. Entonces, en sí son controversias contractuales, o sea, derivadas del contrato. ¿Ya? No, no va, ya, olvídate, y lo del procedimiento de selección, que hubo vicios, eso es otro tema. Aquí estamos hablando que estamos ejecutando el contrato y surgen controversias contractuales. ¿Como cuáles? Controversias sobre la ejecución del contrato, ejecución de prestaciones adicionales o no, o en su caso, pagos y demás situaciones similares. Controversias sobre la interpretación del contrato. Ya, mientras que uno se ubica en la ejecución del contrato, el otro no tiene muy claro qué significa una determinada cláusula o a qué se refiere. Entonces, en ese caso, hablamos de una controversia referida a la interpretación del contrato. Ahora, también está la controversia sobre la resolución del contrato. De repente, te comunica, una de las partes comunica a la otra que ha tomado la decisión de resolver el contrato. Entonces, allí podría meritar una conciliación o arbitraje. En esto de la resolución, entendemos que el contrato existe, pero por una causa sobrevenida, el incumplimiento de las prestaciones por parte de uno de las partes, puede generar la resolución del contrato. Controversia sobre la inexistencia del contrato. Cuando hablamos de la inexistencia del contrato, nos estamos refiriendo al supuesto de nulidad. Toda declaración de nulidad implicará que el contrato es inexistente. Entonces, esa situación vemos en la inexistencia del contrato. Controversia sobre la ineficacia del contrato. En este caso, lo que encontramos es que existe el contrato, es totalmente válido, existe, pero en su ejecución consideramos que en algunos puntos no tendría efectos, o sea, no produce efectos. Entonces, estos conflictos sobre la ineficacia o la pérdida de efectos del contrato puede ser sometido a conciliación y arbitraje. Otro, las controversias sobre la invalidez del contrato, es decir, si cumple o no con los requisitos de validez como contrato. Entonces, si no cumple, esto es una materia
de controversia contractual. Y con una especificación especial. ¿Cuál es esta especificación? Dice que las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. O sea, si nosotros consideramos que el contrato estatal es nulo, no podemos recurrir a la conciliación. Solamente podremos recurrir al arbitraje. No importa si es institucional o ad hoc, pero solamente si vas a discutir la nulidad del contrato, no hay posibilidad de conciliación, sino de arbitraje. ¿Por qué tú dirás esta situación? Porque el arbitraje que se sigue en contratación estatal es un arbitraje de derecho, es decir, es, sobre la aplicación e interpretación de normas jurídicas. Ahora, en segundo punto, la conciliación se refiere a hechos que puede uno discutir, pero cuando hablamos de la nulidad nos referimos a un requisito de validez previsto en la ley y que ha sido incumplido, es decir, una cuestión de puro derecho, que no podría ser sometida a una conciliación. Es por eso que se indica que está sometida a un arbitraje. Ahora, mira, otra de las preguntas es, y si doctor, nos vamos a una conciliación o estamos en un arbitraje, ¿se suspenden, verdad, las obligaciones contractuales? No necesariamente. Hay una regla y hay una excepción. La regla que debes recordar es que el inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende ni paraliza las obligaciones contractuales de las partes, ¿correcto? No hay suspensión ni paralización de obligaciones contractuales de las partes, aun cuando estén en arbitraje o en conciliación, ¿ya? Pero hay una salvedad, dice, salvo que la entidad disponga lo contrario. Entonces, tal vez por una situación de evitar mayor gasto público o utilización de recursos del Estado, la entidad vea por conveniente suspender o paralizar las obligaciones contractuales en tanto se emite pronunciamiento en la conciliación o en el arbitraje. Pero esta disposición que puede realizar la entidad para suspender las obligaciones contractuales debe entenderse que es una situación objetiva y debidamente acreditada. Es decir, que yo no puedo decir, ah, ya hay una conciliación, ya suspéndelo nomás, porque a mí me autorizan a suspender. No, no podemos hacer eso. Lo que se tiene que hacer en esos casos es, con los informes correspondientes, verificar que sí existe necesidad de suspender, porque si no lo suspendemos, vamos a generar perjuicio al Estado, perjuicio económico al Estado, que será lo esencial para disponer la suspensión. ¿Correcto? Entonces no vayas a pensar, ah, me voy en ejecución a un procedimiento de conciliación o a un proceso arbitral y ya se suspendió, ¿no? El contrato va a seguir ejecutándose con normalidad. Ahora, plazo para iniciar un medio de solución de controversias. Ya sabes cuáles son los medios. Son, uno, la conciliación y en segundo, arbitraje. Entonces, mira, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de 30 días hábiles. Mira, dentro del plazo de los 30 días hábiles. Si lo haces el día 31 hábil, entonces ya no puedes usar ese mecanismo de solución de conflictos. Dice, para los casos específicos en los que la materia de la controversia se refiera a. Entonces, mira, ten en cuenta que este plazo de 30 días hábiles para dar solución a una controversia se refiere a cuando lo que es materia de controversia es la nulidad del contrato, cuando es materia de controversia la resolución del contrato, cuando es materia de controversia la ampliación del plazo contractual, cuando es materia de controversia la recepción y conformidad de la prestación, las valorizaciones o metrados y la liquidación de
contrato. Entonces, en estos supuestos, una vez que se dé este supuesto, se tiene el plazo de 30 días hábiles para decidir si quieres irte a una conciliación o a un arbitraje. Si pasa ese tiempo y tú quieres reclamar respecto de estas controversias, ya el plazo habría vencido, ¿ya? Y en un momento te voy a decir algo interesante sobre estos plazos. Pero quiero que veas ahora, dice, en supuestos diferentes, mira acá puedes ver 6 supuestos, ¿no? Nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación del plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación de contrato, dice, en supuestos diferentes a estos 6, los medios de solución de controversias deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final. ¿Ya? Entonces, si no se refiere a estos supuestos, tú puedes hacer uso de los mecanismos de solución, arbitraje o conciliación hasta antes de la fecha de pago final. Si se produce el pago final, entonces ya estamos en otra situación y ya no podrías hacer valer estos medios de solución de conflictos, ¿ya? Entonces, estamos correctos en esta situación. Entonces, 30 días hábiles en estos 6 supuestos. Si la controversia se refiere a un supuesto distinto, tenemos plazo hasta el momento anterior a la fecha de pago final, ¿ya? Entonces, esto es importante que tengas en cuenta. Y aquí ya viene lo que tienes que escuchar. El plazo de 30 días hábiles que se indica es un plazo de caducidad. ¿Qué implica que sea un plazo de caducidad? Que se pierde el derecho y la acción. Es decir, no hay nada más que hacer, ya no se puede hacer nada. Ahora, también dice cualquiera de las partes. Es decir, que estas soluciones, ya sea vía conciliación o arbitraje, se pueden dar tanto si eres entidad pública como si eres el contratista. Ambos tienen la misma posibilidad por igualdad de trato para poner en discusión alguna controversia, ya sea referida a estos 6 temas o referida a supuestos diferentes antes de la fecha de pago final. Ahora, la pregunta también sería, después de haber revisado lo anterior, es, ¿y qué pasa si se genera una controversia luego de realizado el pago final? ¿Se puede hacer algo? Entonces, esta diapositiva que tienes en la pantalla nos ayuda a establecer en manera positiva que sí se puede hacer algo. Dice, profesor, una pregunta de compañero Adrián, dice, profesor, una pregunta, la actividad del servicio en el contrato inicia el 2 de junio, pero el contratista hace firmar un 31 de junio. ¿Eso puede ser posible? Em, Siempre en los pedidos de nulidad de contratos o resolución contractual, siempre se tiene situaciones de mérito y oportunidad por parte de la administración pública. Es decir, ¿qué es lo que beneficia al servicio público? Entonces, en este caso, recuerda que los contratos también se siguen, o se rigen por las modalidades del acto jurídico. ¿Cuáles son esas modalidades? El plazo o la condición o la carga. Entonces, en este caso podría darse, ¿no? El caso que dice, inicia el 2 de junio, pero recién firma el 31. Entonces, en ese caso, se está produciendo una convalidación, porque recuerda que los actos jurídicos no solamente son nulos, sino los actos jurídicos son también anulables. Y esta misma teoría de los actos jurídicos es aplicable a los contratos, que son actos jurídicos bilaterales. Entonces, sí es posible lo que indica, pero siempre hay que evaluar caso por caso. Entonces, yo te digo, sí es posible, no hay ningún problema por situaciones de mérito y oportunidad, pero puede suceder también que se esté ocultando algún perjuicio para el contratista, caso en el cual habría que hacer valer, ¿no?, la responsabilidad correspondiente. Ahora, ya, ¿qué pasa si ya venció el plazo final? ¿Ya no puede usar los mecanismos de solución?
conciliación o arbitraje? Mira, dice, luego del pago final, el medio de solución de controversias se debe iniciar dentro de plazo de 30 días hábiles. Las controversias solamente pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. Entonces, sí es posible que una vez que se realice el pago final, se pueda hacer uso de los mecanismos de solución de conflictos. Y para eso el plazo será también de 30 días hábiles. Y como bien lo dice, todos los plazos que estás escuchando, y también vamos a ver en la JRD, los plazos son de caducidad, es decir, que se pierde el derecho y la acción. Entonces, mucho cuidado con dejar vencer este plazo. Y como puedes ver, una vez que se ha recepcionado los bienes, las obras, lo que podríamos verificar es vicios ocultos en bienes, servicios u obras. O por su parte, tal vez en el contrato se ha establecido obligaciones posteriores al pago final y que deben cumplirse. Entonces, en ese caso, estaremos en la aplicación de esta norma, que tienes el plazo de 30 días hábiles si tienes alguna controversia referida a vicios ocultos o obligaciones previstas en el contrato para su posterioridad al pago final, entonces puedes irte a la conciliación o al arbitraje. Un arbitraje se rige por el decreto legislativo 1071 en sus plazos, pero en este caso debes tener en cuenta lo siguiente, que si es un arbitraje ad hoc, las partes son las que establecen cronogramas y son las partes mismas las que pueden cuestionar el incumplimiento del cronograma eh, de actuaciones arbitrales. Entonces hay que verificar. Si es un arbitraje institucional, revisa el reglamento del centro de arbitraje. Si es un arbitraje ad hoc, hay que verificar cuáles son las reglas de juego que se establecieron las partes al momento. Pero recuerda, todo es en base a la buena fe, a la razonabilidad y proporcionalidad. Si esta demora viene ya causando perjuicios a las partes y al interés común, eso hay que hacerlo saber al árbitro. Y será el árbitro el que verifique su responsabilidad, porque no creas de que el árbitro hace lo que le da la gana. Más adelante vas a ver que existe un código de ética de los árbitros. Y a partir de ese código de ética se puede imponer sanciones. Y nos dice que es terminación anticipada. Bueno, en ese caso debemos verificar los plazos para la ejecución contractual y puede ser que las partes vean por conveniente anticipar el término contractual. Entonces, eso es lo que se estudia como modificaciones contractuales. Ahora, ¿cuáles las normas aplicables a las controversias? Ya sabemos, ¿no? Podemos irnos a una conciliación, podemos irnos a un arbitraje, pero ya, y respecto de la controversia, el árbitro o el conciliador, ¿cómo deben aplicar las normas? ¿Aplican cualquier norma? ¿Vienen a ver qué aplican? No. Se indica expresamente que manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia, dice obligatoriamente el orden de preferencia, en la aplicación del derecho, las controversias se resuelven mediante la aplicación de. Eso que acabas de ver es una disposición de orden público. ¿Y qué implica que sea una disposición de orden público? Que todas las autoridades al servicio del Estado tienen la obligación de observar, bajo sanción de nulidad de los actos administrativos que se emitan en contravención a esta norma. Ahora nos dice, mira, en orden de preferencia, tanto el conciliador como el árbitro deben tener en cuenta que en orden de preferencia se aplica las siguientes normas a las controversias que se generen en ejecución contractual.
Lo primero que deben observar es la Constitución Política del Perú. Pero ojo, recuerda que al aplicar la Constitución Política del Perú, un árbitro, en especial el árbitro, no podría hacer uso de un control difuso, porque el control difuso es de utilidad para el órgano judicial, porque el órgano judicial, conforme a la Constitución, es el único que tiene la posibilidad de inaplicar una norma a través del control difuso, situación que no ha sido cedida a la jurisdicción arbitral. Ahora tú puedes decir, pero si doctor se contraviene, es que lo que yo te estoy diciendo es que no puedes hacer uso del control difuso, pero sí puedes realizar interpretaciones de la norma y dentro de esas interpretaciones hacer valer la interpretación que se sustenta en el texto de la Constitución. ¿Ya? Entonces, eso debes tener en cuenta. No estamos diciendo, ya vamos a permitir que una norma contravenga. No, no. La norma no la podemos inaplicar porque la inaplicación de una norma es control difuso y solamente eso lo realizan los jueces. En el caso de un árbitro, lo que él hace es buscar la interpretación acorde al ordenamiento jurídico. Entonces, le da una interpretación constitucional a las normas correspondientes. Ahora, luego de haber aplicado la Constitución Política del Perú, el conciliador o el árbitro deben observar la ley de contratación estatal y su reglamento. Luego, si también resulta muy genérico y necesitamos una respuesta del ordenamiento jurídico, recién permite ir a las normas de derecho público, es decir, a todas aquellas normas emitidas en las cuales el Estado ejerce potestades públicas. O sea, el Estado está en una relación de superioridad en cuanto a potestades públicas respecto de los ciudadanos. Y en el caso no sea necesario estas normas de derecho público, también puede recurrir a las normas del derecho privado, como por ejemplo es la aplicación de la teoría contractual en lo que sea pertinente y respete la naturaleza de la contratación estatal, podríamos recurrir a las normas del Código Civil para explicar algunas figuras jurídicas de importancia. Por ejemplo, si viste una controversia sobre vicios ocultos, ya, estos vicios ocultos lo vas a encontrar muy detallado en el Código Civil. Entonces, si vemos la Constitución, no habla de vicios ocultos. Así, en ese orden tienes que, ley de contratación estatal y su reglamento. Sí, hace referencia, pero no es muy desarrollado el tema. Entonces, me voy a las normas de derecho público. No hay ninguna norma de derecho público que hable sobre los vicios ocultos. Entonces, me iré a las normas de derecho privado, donde vamos a encontrar que el Código Civil regula de una manera más específica y completa esto de los vicios ocultos. Entonces, pero si te diste cuenta en mi interpretación, ya sea como árbitro y conciliación o conciliador, he venido punto por punto, es decir, norma por norma. No me he saltado ninguna o he hecho lo que me ha dado la gana. He visto norma por norma y eso es lo que exige en este caso este artículo. Ahora, mira, no creas también de que cuando aplicamos los medios de solución de controversias, solamente nos vamos a regir por la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, porque la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento no regulan todo acerca de la conciliación, tampoco regulan todo acerca del proceso arbitral, pero recuerda que se rige especialmente los mecanismos de solución de controversias, dice, se rigen especialmente por lo establecido en la ley de contratación estatal y su reglamento. ¿Ya? Entonces, ley especial deja sin efecto a ley general. Y en este caso, como en primer momento está regulado el arbitraje o la conciliación en la ley de contratación estatal y su reglamento, eso de manera esencial tendría que cumplirse. Aplicamos de manera especial la ley de contratación estatal y su reglamento. Ahora, en el caso que la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento no sean suficientes
explicando el medio de solución de controversia, ya sea conciliación o arbitraje, recién aplicamos supletoriamente lo dispuesto en las leyes de la materia. ¿Cuáles son las leyes de la materia? La ley 26872, que es la ley de conciliación, y el decreto legislativo 1071, que es el decreto legislativo que norma el arbitraje. Entonces, en lo que no diga la ley de contrataciones con el Estado, se aplica supletoriamente la ley de conciliación y el decreto legislativo que norma el arbitraje. En la conciliación es el primer método de solución de controversias en la ejecución del contrato. Dice, la conciliación se realiza en un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir, no se realiza en cualquier parte. Debe haber un centro de conciliación. Tampoco si yo soy conciliador, pero no tengo centro de conciliación, no podré llevar a cabo este tipo de conciliaciones con el Estado. Recuerda que si tu pedido o la controversia sobre la nulidad del contrato, esta conciliación no podría ser utilizada. Para la nulidad de contrato necesariamente se debe ir al arbitraje, ¿correcto? Ahora mira, no es que uno se va porque se va a la conciliación. Siempre tiene que realizar un análisis costo-beneficio. O sea, ¿cuánto me va a costar la conciliación y si voy a obtener un beneficio favorable a la entidad pública, por ejemplo? Porque si no voy a tener ningún beneficio favorable, mejor no irme a la conciliación. Preferible ver si sería mejor irme a un árbitro. Ahora dice, durante la conciliación o ante la propuesta de acuerdo conciliatorio, el titular de la entidad con el apoyo de sus dependencias técnicas y legales realiza el análisis costo-beneficio de proseguir con la controversia, considerando el costo de tiempo y recursos del proceso arbitral. La expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la conveniencia de resolver la controversia en la misma instancia más temprana posible. Es decir, necesariamente, no es que nos vamos como entidad pública a la conciliación porque nos parece bonito, sino que tenemos que realizar un análisis sobre la propuesta de acuerdo conciliatorio o en su caso, qué se va a hacer durante la conciliación. Y para eso se va a tener el apoyo de las dependencias técnicas y legales. Ahora dice, en ambos casos se puede solicitar la opinión de la Procuraduría Pública correspondiente o la que haga sus veces. Ya, entonces, durante la conciliación o ante la propuesta de acuerdo conciliatorio, se puede solicitar la opinión del procurador público correspondiente o quien haga sus veces. Entonces, recuerda que el procurador público defiende los intereses del Estado directamente. Entonces, en este caso, los mecanismos de solución de controversias implican una defensa del Estado para ver cuál es la propuesta que más le es mejor, le es más útil. Entonces, en ese caso, se puede pedir la opinión al procurador público. Entonces, el procurador público emitirá una opinión sobre si vamos a obtener un resultado positivo en la conciliación o en su caso no podrá decir que no resulta procedente la conciliación. ¿Cuál es el plazo que tiene el procurador público para emitir su opinión? Es de 7 días hábiles. Si no lo emite, podría tenerse por desestimado lo que la consulta realizada por el procurador. Ahora dice, constituye responsabilidad funcional impulsar o proseguir la vía arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no será acogido en dicha sede. O sea, tenemos que verificar. A ver,
soy el gerente de una municipalidad y tengo mis asesores legales y técnicos. Entonces, ellos me tienen que emitir opiniones. Si nos vamos a salir en esta conciliación, ¿nos va a ir bien o mal? Ya dirán, no, no va a ir bien. Entonces, es preferible no acudir a la conciliación. Ahora, si me están llamando a conciliar, verificar si es que va a ganar el conciliador o no y ver qué es lo que puedo sacar de ventaja para el Estado. En el caso del arbitraje, también igual se debe evaluar si es que es útil irnos a un arbitraje, porque implicará el pago de los árbitros. Y si perdemos, todavía pueden disponer el pago de costas y costos del procedimiento arbitral. Esta situación hace que sea importante siempre establecer si es útil o no la conciliación en la contratación estatal. Ahora, imaginemos que sí queremos arribar a un acuerdo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Yo como entidad pública que puede ir mi coprocurador en defensa de mis intereses en la audiencia de conciliación, eh, ve por conveniente pedir un receso, es decir, una suspensión del plazo de 30 días que se tiene para resolver la conciliación. Entonces, en ese caso, se puede pedir que se suspenda la conciliación hasta que se obtenga una resolución que autorice para arribar a un acuerdo conciliatorio. Esta resolución autoritativa derivará de todo un procedimiento administrativo, donde se acredite que sí es correcto y es viable, en aras de defender el interés público y la legalidad, arribar a un acuerdo conciliatorio. Ahora dice, si ambas partes lo acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por 30 días hábiles adicionales. Es decir, si ambos están de acuerdo, tanto el contratista como la entidad pública, entonces a los 30 días hábiles de suspensión se puede agregar otros 30 días hábiles, puede agregar 30 días hábiles adicionales. Ahora, dice, si vencido los plazos señalados, la entidad no presenta la resolución autoritativa, o sea, ya venció los 30 días y los otros 30 días más, entonces no presenta la entidad la resolución de autorización al centro de conciliación, entonces se entenderá que no existe acuerdo y se concluye el procedimiento conciliatorio. ¿Ya? Entonces, si se pide, ¿no? Necesitamos tiempo para sacar la resolución autoritativa. Pasa los plazos que hemos indicado y no hay la resolución autoritativa, entonces el centro de conciliación entenderá que no existe acuerdo y concluye el procedimiento conciliatorio. Recuerda que el procedimiento conciliatorio no es un procedimiento administrativo, es un procedimiento conciliatorio que no se rige por la ley 27444. Entonces, tenlo presente porque a veces se comete el error de aplicar la ley 27444 y dirigirlo al conciliador. Ahora tenemos el acta de conciliación. Dice, las entidades registran las actas de conciliación con acuerdo total o parcial en el SEACE. A diferencia de la conciliación normal que es confidencial, en materia de contrataciones con el Estado existe la obligación de colgar estas actas de conciliación en el SEACE para que cualquier ciudadano pueda verificar los términos en los cuales se ha conciliado. Pero dice, dentro del plazo de 10 días hábiles de suscritas las actas de conciliación bajo responsabilidad. Si es que se excede, digamos, al día 15 hábil, recién registra el acta de conciliación, ya generó responsabilidad para el servidor o funcionario encargado de realizar esta inscripción en el SEACE. Ahora dice, en caso el procedimiento conciliatorio concluya por acuerdo parcial,
o sin acuerdo, las partes pueden resolver la controversia en la vía arbitral. Entonces, dos supuestos en los cuales, luego de una conciliación, puedes irte a la vía arbitral. Te vas a la conciliación y no están de acuerdo las partes, ¿no? No queremos conciliar ese punto. Entonces, tienes expedito la vía para irte al árbitro. Ahora, puede ser de que sí estamos de acuerdo en el punto uno y 2, pero hay desacuerdo respecto del punto 3. Así que respecto del punto 3 podemos irnos al arbitraje. El punto uno y 2 estarán sujetos al cumplimiento a través de un acta de conciliación que será, se hace. En el caso de acuerdo parcial, el arbitraje solo puede versar sobre la parte controvertida. Entonces, esto también es importante. Si tenemos acuerdos parciales, estos acuerdos parciales se respetan. Por lo tanto, la controversia solamente se referirá a la parte controvertida que fue sujeta a conciliación. Antes de ir al arbitraje, vamos a tomar un receso de 10 minutos y regresamos con la clase del arbitraje y la junta de resolución de disputas. Entonces, regresamos en 10 minutos, por favor.
Reanudamos nuestra exposición. Como les indiqué, ya hemos visto la conciliación, hemos visto también el acta de conciliación. ¿Qué pasa si solamente aprobamos acuerdos parciales? Podemos irnos al arbitraje solamente respecto de los acuerdos que no llegaron a ser conciliación. También la publicidad del acta de conciliación, ya sea de acuerdo total o de acuerdos parciales, en el se hace para que toda la ciudadanía lo pueda verificar en base al principio de publicidad. La resolución autoritativa que puede en en su obtención puede dar lugar a la suspensión del procedimiento conciliatorio. Entonces, eso en esencia es la conciliación. Y bueno, si ustedes dicen cómo en realidad se realiza, una conciliación es un mecanismo eh, de autocomposición. Por ejemplo, cuando nosotros nos juntamos entre dos personas, oye, ¿cómo vas a hacer? ¿Me vas a pagar lo que te debo o no? Sí, hermano, vas a disculpar, la próxima semana yo te abono lo que te estoy debiendo. Ya, correcto. Eso se llama trato directo. Ahora, tal vez necesitamos de la intervención de un tercero. En este caso es el conciliador. Y el conciliador lo que hace es avenir a las partes para alcanzar soluciones. Y en ese caso, ya yendo a las contrataciones con el Estado, se hace la invitación a ambas partes para la conciliación. Ambas partes asisten con la mayor predisposición para solucionar el conflicto o en su caso para decir que no va a haber conciliación, con lo cual se culmina. Y de haber una posible conciliación, lo primero que se hace, y es lo que hace el conciliador, es invitar a cada una de las partes para que exponga su posición sobre el tema y cuál es el conflicto. Y a partir de eso, a través de la conversación, de búsqueda de razonamientos razonables, proporcionales, a buscar que ambas partes arriben a acuerdos. Si arriban a un acuerdo, entonces ya se logró el mecanismo de solución de conflictos alternativo. Ahora, solamente en el caso en que veamos que una conciliación no va a ser la idónea o verifiquemos que lo que estamos buscando es la nulidad del contrato o en su caso realizada la conciliación hay puntos en los cuales se debe ir a arbitraje o tal vez no se obtuvo un resultado positivo, no hubo conciliación. Entonces, en este caso nos vamos al otro mecanismo de solución de conflictos que es el arbitraje. En este caso, recuerda que hay un arbitraje de hecho y un arbitraje de derecho. El arbitraje que se lleva a cabo con la contratación estatal es un arbitraje de derecho, sustentada en la aplicación o interpretación de normas de la contratación pública. Además, se dice que es un arbitraje nacional, no es un arbitraje extranjero, se realiza internamente. Ahora, este árbitro o este arbitraje puede ser realizado por un árbitro único o también por un tribunal arbitral integrado por 3 miembros. Respecto de esto, debes tener en cuenta lo siguiente. Si es que es árbitro único, o en su caso, hablamos del presidente del tribunal arbitral, entonces deben ambos necesariamente ser abogados, ¿ya? Tanto el árbitro único como el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados, que cuenten con especialización acreditada en arbitraje y contrataciones con el Estado. Nota que dice que se debe acreditar conocimiento en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado, es decir, esos 3 ítems a la vez, ¿correcto? Ahora, dice respecto de los demás integrantes en el caso del tribunal arbitral, dice, los demás integrantes del tribunal arbitral pueden ser expertos o profesionales en otras materias, economistas, contadores, administradores, ingenieros, pero que conozcan el tema de la contratación pública, debiendo necesariamente tener conocimiento en contrataciones con el Estado.
Entonces, esto ya nos lleva a que los árbitros deben pasar el examen de certificación para ser árbitro y ganar su derecho a ser registrados en el Registro Nacional de Árbitros del OCE. O sea, allí es donde esto de los conocimientos, no es de que uno dice, sí, yo conozco estas materias, no, tienes que pasar por un examen de certificación que te acredite como árbitro. Entonces, si quieres ser presidente de un tribunal arbitral o actuar como árbitro único, necesariamente tienes que ser abogado. No te exige maestrías, no te exigen doctorados, solo que acredites especialización. Puede ser a través de cursos de capacitación, diplomados, pero en sí eso es lo que se está exigiendo. Y lo mismo sucede para los demás miembros del tribunal arbitral, que no necesariamente son profesionales abogados. Y en su caso tienen que acreditar que tienen conocimientos en contrataciones con el Estado. Tal vez ellos dan ponencias, tal vez en su caso no solamente dan ponencias, sino que también siguen los cursos, diplomados, cursos de capacitación, de especialización, maestrías, doctorados. Claro, si tienes tu maestría o doctorado en contratación pública, con mucha mayor razón puedes tener derecho a esta certificación. Ahora, no creas de que te puedes ir al arbitraje cuando tú consideres al ad hoc o al institucional. Mira, hay unos parámetros que establece la misma norma. Nos pregunta si la conciliación va a tener más de 100 invitados, ¿cuál sería el procedimiento para notificar considerando lo que se encuentran en diferentes lugares? Procedería la notificación por edicto. Si es que desconoces el domicilio de los invitados, va a proceder la notificación por edicto. Pero si conoces el domicilio, necesariamente tienes que proceder a la notificación, porque no porque sean 100 vamos a sacrificar su derecho de defensa y una notificación válida por la celeridad de un procedimiento conciliatorio. Entonces ya verificará, ¿no? Para eso hay que buscar un centro de conciliación con personal suficiente que pueda garantizar la más pronta notificación y correcta de todos los invitados. Por ejemplo, dice, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial, según sea el caso, sea menor o igual a 5 millones. ¿Recuerdas que te dije el arbitraje ad hoc que está a cargo de personas o árbitros que tienen su registro en OCE, pero que tú los vas a contratar para que te realicen el procedimiento arbitral? El arbitraje ad hoc se opone al arbitraje institucional, en el cual existe un centro de arbitraje y ese centro de arbitraje tiene un reglamento. En el arbitraje ad hoc, las partes y los árbitros son los que se dan las reglas estableciendo el cronograma respectivo. Dice, en este caso, mira, dice, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado o referencial, según sea el caso, sea menor o igual a 5 millones de soles. Si es mayor, entonces tendríamos que ir a un arbitraje institucional. Ahora dice, de haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbitraje institucional, corresponde a la parte interesada recurrir a la institución arbitral elegida en aplicación del respectivo reglamento arbitral institucional. Entonces, cuando haya un arbitraje institucional, estaremos en el inicio del procedimiento arbitral a lo que establece el reglamento arbitral institucional. Ahora, ¿cómo verificamos si vamos a ir a un arbitraje? Esto se hace a través de un convenio arbitral. El convenio arbitral puede ser un documento aparte, específicamente convenio arbitral, o puede dentro del contrato
indicarse en una cláusula convenio arbitral y allí indicar la forma en la cual se sujetarán las partes a un arbitraje ad hoc o a un arbitraje institucional. Ahora dice, de haberse pactado el arbitraje ad hoc, la parte interesada remite a la otra la solicitud de inicio de arbitraje por escrito. En esa solicitud de inicio del arbitraje por escrito deberá indicar la parte que se está yendo al arbitraje, deberá indicar el árbitro que propone, para que la otra parte fije a su propio árbitro. Y luego ambos árbitros se pondrán de acuerdo en quién podría ser el presidente del tribunal arbitral. En su caso de no existir una decisión sobre esto, se puede pedir al OCE que supla esta situación de vacío. Y como les dije, no es que uno se hace árbitro eh, de manera coloquial, de manera cuando uno lo considere. No, necesariamente para ser árbitro del OCE necesitas estar en el Registro Nacional de Árbitros. Lo dice, para desempeñarse como árbitro designado por el Estado en una institución arbitral o ad hoc, o sea, tanto en el arbitraje institucional o en el arbitraje ad hoc, se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros administrado por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, o el que haga sus veces. O sea, si no estás inscrito, no puedes ser árbitro de conflictos derivados de la ejecución contractual. Por su parte, puede ser que a través de un procedimiento administrativo sancionador te hayan inhabilitado permanentemente para ser árbitro del OCE, situación en la cual implicará que tampoco podrás seguir procedimientos arbitrales respecto de conflictos derivados de la ejecución contractual. Ahora dice, asimismo, para la designación residual del presidente del tribunal arbitral en una institución arbitral o ad hoc, el árbitro a designarse debe estar inscrito en el referido Registro Nacional de Árbitros. Y acá tenemos bueno, no es el inicio de un procedimiento o proceso arbitral se da a través de la presentación de una demanda. Se instala el proceso arbitral y se requiere a la parte interesada para que presente su demanda. Pero, ¿cómo nos podemos ir a la jurisdicción arbitral? Recuerda que la Constitución reconoce, además de la jurisdicción ordinaria, que es la jurisdicción judicial, a la jurisdicción arbitral y a la jurisdicción militar. Entonces, ¿cómo nos vamos a la jurisdicción arbitral? Como las partes. Entonces, las partes deben realizar un convenio arbitral. Entonces, cuando ellas quieran, tengan el conflicto, harán uso del convenio arbitral para dar inicio a un procedimiento arbitral, ¿correcto? Ahora dice, cuando corresponda al arbitraje institucional, en el convenio arbitral las partes encomiendan la organización y administración del arbitraje a una institución arbitral. Ahora dice, en los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral. ¿Ya? Mira, ¿cuáles son estos supuestos? Cuando no se ha incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato. Dos, esto significa que supletoriamente, supletoriamente, en el caso que no se establezca un convenio arbitral en un contrato estatal, supletoriamente se va a poder hacer uso de esto. Dice, en los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral cuando no se haya incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato. Entonces, aun cuando no haya convenio arbitral, por eso hablamos de cláusulas exorbitantes en la contratación estatal, es posible que sí se pueda ir a un arbitraje. Ahora, dice, cuando a pesar de haberse precisado en el convenio arbitral que el arbitraje es institucional, no se ha designado a una institución arbitral determinada. Entonces, en ese caso, es institucional,
pero no se indicó qué centro de arbitraje era el competente. Entonces, puedes ir a cualquier institución arbitral. Ahora dice, cuando en el convenio arbitral se señala expresamente que el arbitraje es ad hoc. Entonces, en ese caso, tendrás que sujetarte a lo que indica el convenio arbitral. O cuando el convenio arbitral no se haya precisado el tipo de arbitraje. Entonces, en ese caso puedes ir a cualquier institución arbitral, porque no se ha establecido si era institucional o ad hoc. Dice, cuando en el convenio arbitral se encargue el arbitraje al Sistema Nacional de Árbitros, OCE, en contravención a lo establecido en el reglamento y en el reglamento eh, del Sistema Nacional de Árbitros del OCE. Cuando se trate de controversias que se desprenden de órdenes de compra o de servicios derivados de acuerdos marco, siempre que no se haya incorporado un convenio arbitral en las mismas. Entonces, en estos supuestos, ante la duda, el vacío, se podrá, la norma misma te establece, podrás recurrir a cualquier institución arbitral para dar inicio a un arbitraje. Recuerda que estamos hablando de controversias que se suscitan en la ejecución del contrato. Entonces, en ese caso, está sucediendo esta situación. Ahora, mira, hablemos de la instalación del arbitraje. Dice, salvo que las partes se hayan sometido a un arbitraje institucional, una vez que los árbitros hayan aceptado sus cargos, cualquiera de las partes solicita al OCE la instalación del árbitro único o del tribunal arbitral dentro de los 20 días siguientes de conocida la aceptación de esto, según corresponda. Para tales efectos, la instalación se puede realizar en las oficinas desconcentradas del OCE. Entonces, como puedes ver, en este caso, una vez que los árbitros aceptan los cargos, entonces, dentro de los 20 días hábiles siguientes de conocida la aceptación, se debe instalar el arbitraje. Una vez instalado el arbitraje, se va a requerir la presentación de la demanda, la contestación. Si es que en la contestación puede presentarse una reconvención, se planteará la contestación de la reconvención, se iniciará la actividad probatoria, iniciada la actividad probatoria, se procederá a los alegatos y luego de los alegatos, o sea, bueno, a una audiencia, alegatos y se emitirá el laudo. Así de más rápido y pronto es un arbitraje. Y como es un arbitraje convenido, se sujeta a lo que las partes y los árbitros pueden ir viendo de las actuaciones procesales. Pero en esencia siempre va a ser demanda, contestación, actuación probatoria, audiencia, alegatos y laudo arbitral. Eso es en esencia lo que vas a ver en un arbitraje. Es como un proceso judicial, pero va a ser mucho más expedito y célere. No va a ser no va a demorarse, como si lo hace la justicia normal, ¿no? En la jurisdicción ordinaria. Entonces debes tener en cuenta. Ahora dice, si se trata de un arbitraje ad hoc o institucional, dentro del plazo de 10 días de realizada la instalación, la entidad registra en el CAC los nombres y apellidos completos del árbitro único o de los árbitros que conforman el tribunal arbitral y del secretario arbitral, así como de aquellos que eventualmente sustituyan a estos, bajo responsabilidad de aquel que aprobó el expediente de contratación. O sea, no es que también se va a guardar una confidencialidad o se va a ocultar quiénes conforman un determinado tribunal arbitral, sino que esto se debe poner en conocimiento a través del SEACE del público en general. Recuerda, todas estas actividades, conciliación o arbitraje, siempre están sujetas a la publicidad. ¿Pero por qué están sujetas a la publicidad? Porque tienen que ver con recursos públicos del Estado. Porque recuerda, la definición de un contrato público es que el contrato público es parte del sistema de abastecimiento de bienes, servicios u obras que se pagan con cargo a fondos públicos en búsqueda de la obtención de metas y objetivos de la entidad pública.
Entonces, es por eso que todas las actuaciones de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, como es la conciliación o el arbitraje, necesariamente van a ser puestas en conocimiento o subidas al SEAS para que cualquier persona pueda ver qué es lo que está sucediendo en determinado procedimiento de selección o en la ejecución de un contrato derivado de un procedimiento de selección. Dice, presentada la demanda y su contestación o la reconvención y su contestación, el tribunal arbitral o el árbitro único, si no lo hizo con anterioridad, establece el calendario de actuaciones y audiencias arbitrales. Entonces, como puedes ver, eh, en este caso, el tribunal arbitral o el árbitro único establecen un calendario de actuaciones y audiencias arbitrales. Eso inclusive se hace de manera cortés con las partes que vienen llevando a cabo el procedimiento arbitral para que ellas tampoco tengan ningún problema, porque hay que preguntar, ¿no? Si el contratista necesita algo de plazo para algunas pruebas, si la entidad también necesita algo de pruebas o puede realizarse inmediatamente la audiencia en 2 semanas o en una semana y terminar lo más pronto posible el arbitraje. Nos pregunta, en la etapa de reconvención, ¿podemos cambiar las pretensiones arbitrales formuladas en la demanda? Generalmente las pretensiones formuladas en la demanda no se van a poder modificar. Lo que estamos hablando es de una demanda que tiene las pretensiones. Eso se va a poner en conocimiento de la otra parte. La otra parte contesta las pretensiones demandadas y a la vez puede reconvenir, es decir, plantear una contrademanda respecto de la cual se hará una contestación a las pretensiones de la contrademanda. Ahora bien, eso es lo que técnicamente se ve. Entonces, por eso, en etapa de reconvención podemos cambiar las pretensiones arbitrarias formuladas. Entonces, como ves, estamos hablando de la reconvención. Lo que vas a hacer es contestar las pretensiones de la reconvención, ¿correcto? Ahora bien, mira, recuerda que estamos en un arbitraje. Entonces, puede ser, ¿no? De que ha habido un error en la demanda. Tú puedes proponer al arbitraje que ponga en conocimiento, a los árbitros que pongan en conocimiento de la parte tu solicitud de modificación de las pretensiones contenidas en la demanda. Pues ya la otra parte dirá lo que tiene que decir y al final quien decidirá si acepta de pretensiones tu modificación de pretensiones será el tribunal arbitral, que recuerda, actúa siempre con equidad. Esa es una característica especial del arbitraje. En el arbitraje se actúa con equidad. ¿Y qué es la equidad? Justicia para el caso concreto. Entonces, si se verifica que resulta en verdad esencial y vital que se admita estas modificaciones, se va a proceder a admitir las mismas y se va a correr el traslado respectivo a la otra parte para que no se viole su derecho de defensa. ¿Ya? Pero siempre hay que estar evaluando si es que estas situaciones no podrían generar una anulación de un laudo futuro, debido a que se está afectando el debido procedimiento que también se aplica en el proceso arbitral. Ahora, como te dije, se inicia con la demanda, contestación, actividad probatoria, audiencia, alegatos y el laudo arbitral. Ahora, ese laudo arbitral es como una sentencia. ¿Ya? Pero no te voy a decir es una sentencia, no lo es. El laudo arbitral es el acto que pone fin al proceso arbitral y decide sobre el fondo la controversia sometida a través de la demanda y la contestación. Entonces dice que el laudo arbitral es inapelable, o sea, no hay recurso de apelación contra el laudo arbitral, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, debiéndose notificar a las partes a través del SEACE para efecto de su eficacia, ¿correcto? Ahora mira, tú puedes decir, y doctor, si el laudo está mal, es inapelable. Ya. Antes de que veas si está mal el laudo, tienes que verificar si puedes pedir una integración, una exclusión del laudo o una aclaración o una corrección del laudo arbitral. Entonces, para eso, una vez que te notifican, estate atento. Revisas el laudo y tal vez hay que pedir una corrección, una aclaración, una interpretación
una integración o una extensión o exclusión del laudo. ¿Ya? Entonces, esas figuras las puedes usar una vez que te notifican el laudo arbitral, teniendo en cuenta los plazos que establece el decreto legislativo 1071. ¿Correcto? Ahora, si a pesar de eso te dicen no, habría que evaluar. No es que te digo que vamos a presentar, pero hay que evaluar la, el proceso de anulación del laudo arbitral. Entonces, ese proceso de anulación del laudo arbitral sí se sigue ante un juez. Y hay que evaluar si es que va a tener el resultado deseado o no, porque si no va a haber un resultado positivo y solamente estoy presentándolo porque sí, porque bueno, quiero ver qué pasa, no, eso no es permitido en las contrataciones con el Estado. Todo debe tener un sustento técnico, porque si lo presentas por presentar, va a generar responsabilidad para el procurador, para los servidores que intervinieron, porque ellos debieron evaluar antes de presentar una anulación del laudo si se iba a ganar el proceso. Si no se iba a ganar, no se debió interponer. Ahora dice, contra dicho auto solo cabe interponer recursos de anulación de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo 1071, que es la norma que regula el arbitraje en el Perú. Y tenemos el recurso de anulación. En sí no es un recurso de anulación, así lo indica, sino es una demanda de nulidad del laudo arbitral. ¿Ya? Pero le denominan recurso de anulación. No es que vas a pedir al mismo tribunal que anule, ¿no? Ya se emite el laudo y este es inapelable, o sea, no vas a discutir. Pero tampoco vas a pensar que con este recurso de anulación vamos a discutir el fondo del asunto. No se discute nada del fondo, se discute la forma del laudo. El fondo ya está decidido, pero si hay un defecto de forma esencial, entonces allí podemos hablar de la anulación del laudo. Dice, la interposición de recursos de anulación del laudo por el contratista requiere presentar fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática a favor de la entidad. Es decir, que no es que vas a presentar como contratista la anulación del laudo y no va a pasar nada, ¿no? Recuerda que estamos hablando de una posibilidad de paralizar a través de una medida cautelar, por cierto, un proceso o una ejecución contractual de una obra. Imagínate, hay obras de importancia para la comunidad y que implican millones de soles. Pues evidentemente no podemos permitir que una anulación se presente así por así. Debemos hacer ver que por si acaso, contratista, si presentas el recurso de anulación, la norma te dice que debes presentar una carta fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática a favor de la entidad pública. De tal manera que si logras una medida cautelar y suspendes la obra y después pierdes, inmediatamente esta carta fianza se va a ejecutar de manera automática a favor de la entidad pública. Esta carta fianza se hace en base al porcentaje que establece el reglamento y debe tener una vigencia no menor de 6 meses renovables por todo el tiempo que dure el trámite del recurso. Entonces dice anulación del laudo. Dice las entidades solo pueden iniciar la acción judicial de anulación del laudo previa autorización del titular de la entidad. Si viste, en el anterior supuesto estábamos hablando de recurso de nulidad que presenta el contratista en contra del Estado. En este segundo punto se verifica la posibilidad de nulidad del laudo que quiere presentar la entidad pública. Entonces, esto es una acción judicial y se realiza previa autorización del titular de la entidad mediante resolución debidamente motivada bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable. O sea, solamente el titular de la entidad puede autorizar la presentación de un proceso de anulación del laudo. Y como ves, dice que se realiza, antes de emitir la autorización, un análisis costo-beneficio. Es decir, cuánto nos va a costar este proceso de anulación del laudo y qué beneficio vamos a obtener. Entonces, si no hacemos ese análisis, puede haber responsabilidad, dice, considerando el costo de tiempo y recursos del proceso judicial,
la expectativa de éxito de seguir la anulación. Entonces, si tenemos los informes legales que dicen que la expectativa de éxito es menos del 30%, evidentemente no sería válido iniciar un proceso de anulación del laudo. Dice, constituye responsabilidad funcional impulsar la anulación del laudo arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición de la entidad razonablemente no puede ser acogida. Es decir, se ha hecho a través de informes técnicos y jurídicos el análisis costo-beneficio, que dice que no se va a obtener resultados favorables. Yo terco como entidad pública y titular de la entidad, digo, voy a hacer la demanda de anulación del laudo. Pero recuerda que si hago eso, estoy sujeto a responsabilidad funcional, que puede implicarme perder mi cargo público. Ahora, ojo, y esto es importante. Generalmente los procuradores de las entidades públicas están obligados a presentar los recursos que correspondan bajo responsabilidad, porque de repente si había la posibilidad de presentar un recurso de casación, él debió presentarlo. Si no lo presentó, ha incurrido en responsabilidad. Pero en este caso existe una excepción a la regla, dice, los procuradores públicos que no interpongan estas acciones no incurren en responsabilidad. Es decir, si un procurador público dice no, no se va a presentar la anulación del laudo, porque de los informes de costo-beneficio se verifica que la posibilidad de ganar este proceso es casi nula. Así es que no se va a interponer, claro, tiene que elaborar el informe respectivo indicando por qué no se va a interponer. Y con eso, él deslinda cualquier tipo de responsabilidad, pero que no lo presente no implica responsabilidad para él. Dice, adicionalmente, el laudo puede ser anulado a solicitud de parte si la composición del árbitro único o del tribunal arbitral o si las actuaciones arbitrales no se han ajustado a lo establecido en la ley de contratación estatal y su reglamento, siempre que tal circunstancia haya sido objeto de reclamo expreso en su momento ante el árbitro único o tribunal arbitral por la parte afectada y fue desestimado. Puede ser, por ejemplo, que yo digo, ese árbitro no debe conocer, tiene conflicto directo con la empresa contratista. Entonces, pese a eso, resuelve no al lugar a la recusación y continúa. Y se emite un laudo en perjuicio del contratista. Evidentemente allí podría iniciarse una anulación a instancia de parte. Dice, en caso de que dicha circunstancia haya constituido causal de recusación, la anulación solo resulta procedente si la parte afectada formuló oportunamente la recusación respectiva y esta fue desestimada. El ejemplo que te acabo de mencionar. Ahora, como te dije, el actuar de los árbitros no es un actuar eh, que se realiza, son dioses en la tierra. No, está sujeto a un código de ética para el arbitraje. Nos dice el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, aprueba el código de ética para el arbitraje en contrataciones del Estado, el cual resulta de aplicación a los arbitrajes que administra, a los arbitrajes ad hoc y de manera supletoria a los arbitrajes administrados por una institución arbitral que no tenga aprobado un código de ética o teniéndolo no establezca la infracción cometida por el árbitro o no establezca la sanción aplicable. Entonces, aun cuando sea un arbitraje institucional, sea un arbitraje ad hoc, o estemos haciendo uso del servicio no exclusivo de arbitraje a cargo del OCE, entonces a estos árbitros se les va a aplicar el código de ética. Ahora tú puedes decir, pero ¿y qué tendrían que observar estos árbitros? O, en otras palabras, ¿qué se podría inobservar para que un árbitro sea sancionado conforme a este código de ética? Dice, los árbitros deben ser y permanecer independientes e imparciales durante el desarrollo del arbitraje. Correcto, entendemos eso perfectamente. Ahora, asimismo, deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si existe una circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia, imparcialidad y autonomía, actuar con transparencia y observar la debida conducta procedimental. El deber de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. ¿Ya? En esencia es eso. Si el árbitro no me informa, está
inobservando obligaciones. Si el árbitro oculta un hecho que está afectando su independencia, imparcialidad y autonomía, está incurriendo en una falta. Y aparte, en todo momento debe actuar con transparencia y adecuar su conducta a la buena fe procedimental. Entonces, ¿y qué pasa si se incumple con esas obligaciones? Entonces dice, el incumplimiento de las obligaciones por el árbitro constituye infracción a los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y debida conducta procedimental previstos en el Código de Ética. ¿Y qué sanciones se puede imponer a los árbitros que incumplan las obligaciones? Son sanciones éticas que según su gravedad pueden ir desde una amonestación, pasando por una suspensión temporal de hasta 5 años y la inhabilitación permanente para ser árbitro registrado en el OCE. Y tenemos el código de ética. Dice el consejo de ética. O sea, no creas de que está el código de ética y nadie vigila o se va a ocupar. Entonces, la autoridad competente para aplicar el código de ética es el Consejo de Ética, el cual se encarga de determinar la comisión de infracciones y de imponer las sanciones respectivas. El Consejo de Ética se encuentra integrado por 3 miembros independientes de reconocida solvencia económica y profesional, solvencia ética y profesional, los cuales son elegidos por la PCM, Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El cargo de miembro del Consejo puede ser remunerado. Y tenemos que algo especial. Dice que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado organiza y administra un régimen institucional de arbitraje especializado y subsidiario para la resolución de controversias en las contrataciones con el Estado. Este régimen se rige por su propio reglamento arbitral que es aprobado mediante directiva del OCE y supletoriamente por el Decreto Legislativo 1071, que es la norma que regula el arbitraje. ¿Y por qué dirás, por qué le pusiste TUSNE en esta diapositiva? Mira, encontramos el texto único de procedimientos administrativos, TUPA, pero el arbitraje no es un servicio exclusivo que ofrece OCE, más bien es un servicio no exclusivo. Y efectivamente, cuando quieres verificar cómo es este régimen institucional del arbitraje a cargo del OCE, vas a encontrar que tiene su TUSNE, y en ese TUSNE está el arbitraje que ofrece el OCE. Por último, tenemos el caso de la Junta de Resolución de Disputas. Ya, no vayas a pensar que siempre vamos a utilizar esta Junta de Resolución de Disputas. Dice, las partes pueden recurrir a la Junta de Resolución de Disputas solamente en el caso de contrataciones de obras. Si es contrataciones de servicios o de bienes, no hablamos de Junta de Resolución de Disputas. Nos sujetaremos a la conciliación o al arbitraje que ya hemos visto. Y también dice, de acuerdo al valor referencial, las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas son vinculantes. Esto también es interesante, no vayas a pensar que es que las partes pueden irse y después desconocer lo que dice la Junta de Resolución de Disputas, son vinculantes. Dice, en los casos en que resulte de aplicación la Junta de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Dice, las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles de recibida la obra. Mira, acá ya vemos un detalle interesante. Las decisiones de la JRD pueden ser sometidas a arbitraje, pero dentro de los 30 días hábiles de recibida la obra. Ahora, las controversias que surjan con posterioridad a dicha recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles. ¿No? Entonces, ese plazo recuerda que es de caducidad. Entonces, hay que tener muy presentes estos plazos al momento de poder recurrir a la Junta
de Resolución de Disputas. Ahora, la Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir y o resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. En caso de resolución del contrato, la Junta de Resolución de Disputas es competente para conocer y decidir las controversias que surjan hasta que la entidad reciba la obra. Ahora, no pueden someterse a la JRD pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normatividad de contratación pública. Y aquí hay unos montos, dice, de no haber sido pactado en el contrato original, las partes pueden acordar incorporar a la cláusula de solución de controversias del contrato que las soluciones que éstas estén a cargo de una junta de resolución de disputas en aquellos contratos de obra cuyos montos sean inferiores o iguales a 20 millones de soles, siendo esta incorporación obligatoria para contratos cuyos montos sean superiores, ¿ya? Entonces, mientras que si son menores o iguales a 20 millones de soles, es una posibilidad poder recurrir a la JRD, pero si es superior el monto del valor referencial a los 20 millones de soles, entonces es obligatorio que se coloque una cláusula en el contrato para poder recurrir a la JRD. Ahora dice, la Junta de Resolución de Disputas puede estar integrada por uno o por tres miembros, según acuerden las partes. A falta de acuerdo entre las partes y en caso de duda, la Junta de Resolución de disputas se integra por un miembro cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor menor a 40 millones de soles y por tres miembros cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a dicho monto. ¿Y cuáles son las actividades que realiza la JRD? Emite decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes. Decisiones vinculantes. Absuelve consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual y o técnico, las cuales previamente son consultadas al supervisor de obra o al proyectista, según corresponda. Efectúa visitas periódicas a la obra en ejecución y otras que se establezcan en el contrato. Dice ahora respecto de las decisiones que emite la JRD. La decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación, desde el vencimiento del plazo para su corrección o aclaración y una vez corregida o aclarada la decisión de ser pertinente. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas. O sea, ni una medida cautelar podría suspender la decisión de la JRD. Las partes están obligadas a cumplir la decisión sin demora, aun cuando cualquiera de ellas haya manifestado su desacuerdo con la misma y o desee someter la controversia arbitral. Cuando la decisión de la JRD implique el surgimiento de obligaciones de pago a cargo de la entidad, estas se sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el contrato y o normatividad pertinente según corresponda. El cumplimiento de las decisiones de la JRD es una obligación esencial. Su incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato administrativo. Entonces, si hay una decisión vinculante de la JRD y una de las partes no quiere cumplir, la otra podría dar por resuelto el contrato por incumplimiento de la decisión de la JRD. En mérito a esto, nosotros concluimos nuestra exposición del día de hoy sobre los métodos de solución de controversias en la ejecución de la contratación estatal. Bien, estimado doctor, le agradecemos por su participación y como siempre por su excelente disertación en cada sesión académica que organizamos con su persona, doctor. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bien, estimado doctor, si no hay más, una aclaración más de su parte, ya podemos dar por finalizada la presente sesión. Eh, Solamente indicarles que, como ustedes pueden ver, es interesante el tema de la contratación especial estatal.
en especial en la etapa de ejecución del contrato. Y como hemos podido ver, podemos hacer uso en esa etapa de ejecución contractual de la conciliación, del arbitraje y en su caso, de obras, de la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, con esto yo culmino mi clase y espero que haya sido de mucho ayuda para ustedes que están siguiendo estos temas muy importantes de derecho administrativo que tiene su rama especial en la contratación pública. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Bien, estimados participantes, también agradecemos a todos ustedes por su participación en la presente sesión.